Muy buenas tardes amigos, esto es La Voz del 21. Hoy tenemos el agrado de contar con una politóloga ecuatoriana para tratar y conversar sobre la crisis que ha acontecido en Ecuador luego de que el presidente Lasso aplicara la muerte cruzada en la que disolvió el Parlamento, la Asamblea Nacional y se convoca a nuevas elecciones tanto parlamentarias como presidenciales. Está con nosotros ahora Ariana Tanca, politóloga ecuatoriana. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Ariana. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo Ecuador llega a esta situación? Es primera vez que se aplica la muerte cruzada desde que entró en vigencia la Constitución de 2008. ¿Qué fue lo que llevó toda esta situación? ¿El juicio político fue la gota que derramó el vaso o antes ya se había estado pensando? Porque el presidente Lasso en una entrevista recientemente ha señalado que ha sido una decisión que lo llevó meditando ya varias semanas o incluso meses. Para usted, ¿qué fue lo que generó esta situación? En efecto, es la primera vez que estamos viviendo un contexto de muerte cruzada, porque es la primera vez que se aplica este artículo de la Constitución que entró en vigencia en el año 2008. Entonces, es el primer presidente que la ha aplicado, el primero de los tres que han tenido la Constitución del 2008. Ahora, el tema de la muerte cruzada siempre ha sido una opción que se ha contemplado desde Carondelet. No es que se empiece a hablar ahora de cara al juicio político, siempre esa carta estuvo y siempre, por así decirlo, este fantasma siempre estuvo rondando los pasillos de Carondelet. Y este tema de la crisis política no empieza con el juicio político. Esta crisis política de inestabilidad, de pugnas políticas, realmente empieza el 24 de mayo de 2021, es decir, el día que el presidente se posesionó. ¿Y a qué se debe esto? Y es que es un presidente que desde el día uno tuvo una minoría legislativa y que no logró hacer acuerdos permanentes con otras bancadas para llevar a cabo el plan de gobierno. Por supuesto que a ratos y en ciertas votaciones muy cruciales lograron tener esos votos. Un ejemplo de ello fue en junio del año pasado, cuando casi lo destituye la Asamblea por grave crisis y conmoción interna, y no lo lograron. Entonces, esta falta de acuerdos políticos en general ha generado esta pugna de poderes y esta pelea constante entre el Ejecutivo y el Legislativo, que finalmente en enero de este año generó que existan motivos para llevar a cabo un juicio político. Claro, y la decisión, por ejemplo, del presidente Lasso de finalizar su mandato en unos 6 meses, eh, ¿por qué toma esa decisión y no renuncia y le cede el cargo a su vicepresidente, ¿no? Que en todo caso se aseguraría de que al menos alguien de su tendencia política o de su partido se mantenga en el cargo hasta que culmine el gobierno? Porque ahora, según lo que parece, el correísmo incluso podría entrar con fuerza en las siguientes elecciones. ¿Por qué cree que toma esta decisión y no renuncia antes? Yo creo que la decisión ya está tomada y esta es la muerte cruzada y este es el contexto en el que estamos viviendo. Por lo tanto, especular sobre escenarios que ya no se van a dar no aportan a la discusión. Eh, Porque en el caso de que el presidente hubiera renunciado, hubiera sido destituido y se le hubiera encargado el gobierno al vicepresidente Borrero, tampoco era sinónimo de estabilidad. Sabemos muchas fuerzas políticas que hubieran querido estar atrás de ese cargo, pero además de eso hay un sentimiento muy profundo en la ciudadanía de que se vayan todos. Tanto la institución del gobierno como de la asamblea tiene una popularidad muy, pero muy baja, sin nombrar también la poca popularidad que tienen los partidos políticos. Entonces yo creo que la muerte cruzada responde coyunturalmente al momento político que estamos viviendo. Estamos viviendo eh, un momento de que ni el legislativo ni el ejecutivo se pudieron poner de acuerdo, entonces la ciudadanía siente que no han trabajado para ellos. Por tanto, ese sentimiento ciudadano es el que se vayan todos. Y de hecho, de la ciudadanía, la opción de la muerte cruzada ha sido bastante popular. Más bien quienes no han recibido con buena actitud
este decreto es la oposición. Claro, incluso han presentado varias demandas de inconstitucionalidad, por lo que tengo entendido, a la Corte Constitucional. Sin embargo, estas han sido inadmitidas por esta Corte. Entonces, dejando el camino abierto a la constitucionalidad de esta medida, ¿cuál cree usted que es el precedente que se deja? Porque, como bien lo ha señalado al comienzo, esta medida era algo que se conversaba o un fantasma que merodeaba en la política ecuatoriana, pero ahora que por primera vez se ha llegado a aplicar, ¿usted cree que esto va a ser ahora ya no un fantasma, sino una amenaza real, por así decirlo, de cualquier otro presidente que en el futuro busque disolver la Asamblea y convocar a nuevas elecciones? Definitivamente es un artículo que es bastante controversial porque este artículo de la Constitución prevé tres causales para la disolución de la Asamblea, ¿no? Entre ellas, arrogación de funciones, que es la única que necesitaba dictamen favorable de la Corte, y luego tenemos grave crisis y conmoción interna y obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. El presidente invocó la segunda causal, la grave crisis política y conmoción interna. Por tanto, realmente no necesitaba que la Corte se pronuncie al respecto. Y por eso es que la Corte rechaza, entre otras razones, todas las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron. Entonces, sí, deja este precedente, perdón, deja este precedente de que la muerte cruzada puede ser una salida constitucional a cualquier crisis política que se presente. A mi criterio, esto es algo que no se puede permitir que se convierta en un patrón de nuestra política ecuatoriana. Yo personalmente nunca he estado a favor de la muerte cruzada justamente por las complicaciones institucionales que esto acarrea, pero en este momento muy coyuntural, quizás es lo menos traumático para la situación que hoy se está viviendo, porque el presidente tiene por lo menos 6 meses para gobernar. Esto no garantiza estabilidad, pero por lo menos le garantiza gobernabilidad. La estabilidad, por otro lado, ya tiene que ver con los conflictos políticos que van a generar en la oposición y eso tiene que ser a su vez manejado. Ahora, sobre que si se crea este precedente es gravísimo porque no puede ser que cada vez que los políticos no se ponen de acuerdo tengamos que disolver todo, pero a la vez esto es algo muy común en Ecuador. Hasta desde el retorno a la democracia durante los años 90 y 2000, tres presidentes fueron derrocados, uno de ellos bajo condiciones muy sospechosas, y esta vez, si bien no hemos derrocado a ningún presidente, lo hemos hecho por la vía constitucional. Eso no quiere decir que igual estamos sufriendo las consecuencias de tener dos presidentes al cabo de 4 años, lo cual nos debería preocupar. Claro, totalmente. Acá en Perú en los últimos años hemos tenido prácticamente un presidente por año, tres congresos. Entonces, un poco que la situación ecuatoriana nos sirve un poco de espejo para ver lo que está sucediendo y nos permite también entender un poco también la situación que está aconteciendo allá. ¿Y usted cómo ve que queda ahora el gobierno del presidente Lasso? Porque, como bien ha señalado, ahora él va a tener unos meses para gobernar sin un legislativo. ¿Usted cree que esto le pueda permitir fortalecer su imagen ante la ciudadanía y postular tal vez a la elección presidencial para culminar su periodo en 2025? De hecho, él ya declaró que no iba a ser candidato. Entonces, a mi criterio, ya no tiene esa presión de ganar capital político, lo cual deja el camino abierto para que se concentre en gobernar a través de los decretos ley en materia económica urgente, que es la única manera que él tiene para gobernar, sin perjuicio de la facultad constitucional que el presidente tiene para emitir otro tipo de acuerdos. Pero específicamente la función del legislativo que el presidente asume es legislar en materia económica urgente. Ahora, esta gobernabilidad le da mucha discrecionalidad al presidente para trabajar con su equipo, para trabajar con el gabinete, eh, y digamos que la parte de estabilidad política va a depender, como lo decía, mucho sobre los oponentes políticos, pero a la vez recordemos que muchos de ellos están concentrados en las elecciones. Entonces, digamos que sí podríamos estar hablando de un periodo
de gobernabilidad y estabilidad, dependiendo en cómo se manejen esos, esos conflictos políticos que seguramente van a surgir. ¿Y el correísmo cómo queda luego de esta decisión? A ver, el correísmo sin duda es un partido que se supo reorganizar y se supo fortalecer. Desde su antecesor, Alianza País, hoy se llama UNES el partido, Alianza País ganaba elecciones en una sola vuelta. De repente, cuando ya salió Rafael Correa o dejó de darle el respaldo al país, o sea, Alianza País, en las siguientes elecciones, Alianza País sacó 1% de la votación. Y en las elecciones seccionales del año 2019, ni siquiera tenían partido, tuvieron que hacer una alianza con otro partido y llegaron a muy pocas dignidades. Entonces, al cabo de 2019 hasta acá, han logrado conformar un partido con una estructura territorial y por supuesto que eso le da ventaja al resto de partidos. Es un partido que es fuerte, que está unido, que está cohesionado, que no es lo mismo que estamos viendo en otros partidos. Por ejemplo, Pachacutic está dividido en dos facciones. La izquierda democrática dividido en dos facciones. Pachacutic, si bien tiene dos facciones, hay un elemento que también que fue candidato de Pachacutic, Yalcu Pérez, y que casi ingresó a la segunda ronda contra Andrés Arauz en el año 2021. Entonces estamos viendo que hay o podemos prever una dispersión del voto muy grande, tanto en el espectro de la izquierda y la derecha. ¿Qué pasó en el 2021 y por qué no triunfó el correísmo? Entre otras cosas, porque el correísmo no logró aglutinar a todos los sectores de izquierda. Guillermo Lasso, de cierta forma, sí logró convencer al votante, por ejemplo, que iba a votar por la izquierda democrática, unos votos se fueron para allá. Entonces, el gran desafío del correísmo es eso, lograr aglutinar los votos de izquierda, porque sí va a tener contrincantes fuertes. Se habla de Leonidas Issa, que es un personaje político muy importante e influyente en el país. Se llama nuevamente de Yacu Pérez. Entonces ya vemos que la izquierda está tomando tres perfiles que son bastante competitivos en ese sentido. Y ya para cerrar esta parte, sí, UNES, es decir, el correísmo, tuvo un éxito electoral en las últimas elecciones seccionales que se dieron en febrero, pero en promedio obtuvieron entre 25 y 30% de votos. Ese es el techo que tiene esta fuerza política. Por eso, si es que existe otra fuerza, porque en política todos los espacios se ocupan, si existe otra fuerza que logra aglutinar ese 70% que no quiere votar por el correísmo, entonces no es tan así que el correísmo va a ganar. Sí tiene ventaja por las razones que he expuesto, pero no necesariamente significa que van a ganar. Hay mucha dispersión y hay mucho voto anticorreísta y antilacista, por así decirlo, antigobierno. Entonces, veremos qué pasa. Muchísimas gracias, Ariana, por haber acompañado a Perú 21 en esta transmisión para explicar un poco lo que está sucediendo en el Ecuador, que es sumamente importante también para nuestro país. Muchas gracias, Ariana. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer conversar con ustedes. Gracias. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora y les pedimos que se mantengan conectados y al tanto de nuestra página web peru21.p. Muchas gracias.